Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Matemáticas con Lola. Si recordáis, el otro día en el primer vídeo de representación gráfica de funciones hicimos un repaso de cuáles serían los pasos a seguir en un buen estudio para poder llegar a una buena representación gráfica de una función. Hicimos un ejemplo y os dejé propuestos otros dos ejemplos para que vosotros intentarais hacer y hoy pudiéramos consultar si los habíais hecho adecuadamente, que seguro que sí. Vamos a empezar por este primero, que es otro cociente. Entonces lo primero, recordad que era establecer el dominio. Como es un cociente y el denominador se anula para x igual a 1, precisamente en ese punto no va a existir función. Luego el dominio serían todos los números reales menos el 1. Luego vamos a estudiar los puntos de corte con los ejes. El punto de corte con el eje de la x se establece haciendo la y igual a 0. Entonces si hacemos esto igual a 0, nos resulta que x vale 0. Luego el punto de corte con ese eje va a ser el 0, 0. Y con el eje de la y, si la x vale 0, vamos a obtener el mismo punto de corte. Luego el único punto de corte que va a tener esta función va a ser el 0, 0. No es simétrica, vosotros podéis calcular f de menos x, sustituyendo la x por menos x y os quedaría esto. Y si cambiáis de signo a f de x, tampoco va a ser igual a f de menos x. Luego no se va a dar ninguna de las condiciones para tener una simetría. Tampoco es una función periódica, no se repite cada cierto intervalo de tiempo. Luego vamos a pasar a estudiar la monotonía, que lo hacíamos a través de la primera derivada. Aplicamos la derivada de un cociente, derivada del primero, segundo sin derivar, menos primero sin derivar, por la derivada del segundo, partido por denominador al cuadrado, y hemos operado el numerador y nos ha quedado esto. Si recordáis, esto lo que hacíamos era igualar esta primera derivada a 0 con objeto de determinar cuáles eran los posibles máximos y mínimos. Y nos dan los valores 0 y 2. Entonces 0 y 2. Bueno, pues lo ponemos en una recta. Fijaros que he puesto también el 1, porque a veces el punto que quitamos del dominio es un punto en que a veces, ocasionalmente, la función hace algo extraño. Por si acaso lo he puesto, pero veremos que en este caso no ocurre así. Entonces he cogido valores anteriores al 0, por ejemplo el valor menos 1, y me queda que la derivada va a ser positiva, con lo cual la función va a crecer hasta el 0. Entre el 0 y el 1, sin incluir el 1, he dado valores y me queda una derivada negativa, con lo cual la función decrece, y a partir del 2 ya da positivo y la función vuelve a crecer. Luego la función crece entre menos infinito y 0, y luego del 2 a infinito, decrece entre 0 y 1 y entre el 1 y el 2, y x igual a 0 va a ser un máximo y x igual a 2 un mínimo. Vale, pasamos a la curvatura. Vamos a derivar con mucho cuidado la primera derivada, ¿de acuerdo? Derivada del primero, segundo sin derivar, menos primero sin derivar por derivada del segundo, partido del denominador al cuadrado. Para que me quede más sencillo, he simplificado un x menos 1 de aquí, con este x menos 1 y con un x menos 1 de abajo. He operado lo de arriba y me queda 4 partido de x menos 1 al cubo. Bueno, como podéis comprobar, esto no se puede igualar a 0. Significa que eso no va a tener puntos de inflexión. Entonces, si no va a tener puntos de inflexión, siempre se coge el punto que se quita del dominio y se da valores para ver qué ocurre antes y después de dicho punto. ¿Vale? Entonces, un punto anterior al 1, por ejemplo, el 0, me queda una derivada negativa, con lo cual la función tiene esta curvatura, y después del 1, por ejemplo, con el 2 da positivo y tendrá esta otra curvatura. Y no hay punto de inflexión, ¿vale? F será así desde el 1 hasta el infinito y f es así desde menos infinito hasta el 1. Luego tiene asíntota vertical en el punto que hemos quitado del dominio, que es el x igual a 1, y en este caso tiene una asíntota oblicua, que es de la forma mx más n, donde m lo determinamos como el límite cuando x tiende a infinito de f de x partido de x, que me da 2. Y n va a ser el límite cuando x tiende a infinito de f de x menos m por x. He operado y me da que también vale 2. Luego la asíntota oblicua es 2x más 2. En el cuadro resumen cogíamos los puntos que quitábamos del dominio,
los puntos de corte con los ejes y los máximos y los mínimos, ¿vale? Y aquí iría de menos infinito hasta el 0, el 0 hasta el 1 que no entra en el dominio, del 1 hasta el 2 y del 2 al infinito. Aquí pongo el signo de f, lo que me ha dicho la primera derivada y lo que me ha dicho la segunda. Damos valores a f en estos intervalos y me queda que antes de llegar al 0 es negativa. En el 0 había un punto de corte que era 0, 0. Además el 0 era máximo. Del 0 al 1 era negativo. Del 1 al 2 positivo. En el 2 que era un mínimo vale 2, 8. Y del 2 en adelante positivo. Luego crecía por aquí y por aquí, en estos otros intervalos decrecía, y luego tenía esta curvatura hasta llegar al 1 y esta otra hasta llegar al infinito. Bueno, ahora a la hora de representar, lo primero las asíntotas. Una era x igual a 1, la otra era igual a x más 2, y ahora vamos a dibujar este cuadro. De menos infinito a 0, por lo negativo creciendo y con esta curvatura y en el 0, 0 un punto de corte, por lo negativo creciendo y con esta curvatura y aquí tengo un punto de corte. Luego de 0 a 1 negativo decreciendo y con la misma curvatura, ya tendría este trozo de la gráfica. Entre el 1 y el 2, positivo decreciendo y con esta curvatura tendría que venir por aquí y alcanzar aquí un mínimo, y del 2 hasta el infinito positivo creciendo y con esta curvatura, ¿vale? Y como son asíntotas, pues se acercan a la gráfica pero sin llegar a tocarlas. Vale, esta sería una de las que os mandé. El siguiente ejemplo era e elevado a x partido por x. Bueno, vuelve a ser un cociente que se anula en x igual a 0, con lo cual el dominio es todos los reales menos el 0 porque las funciones exponenciales no presentan problema. Punto de corte con el eje de la x, hacemos y igual a 0. Y igual a 0 sería esto, con lo cual e elevado a x tendría que ser igual a 0, pero esto no se verifica nunca. Luego con ese eje no va a haber punto de corte. Entonces, con el eje de la y, x igual a 0, tendríamos que hacer, no existe para x igual a 0, luego esta función no va a tener puntos de corte, ni con el eje de la x ni con el eje de la y. No es simétrica ni tampoco es periódica. Pasamos directamente a la curvatura. Hacemos primera derivada. Derivada del primero por el segundo sin derivar, menos primero sin derivar por la derivada del segundo, que es 1 partido del denominador al cuadrado. Y la igualamos a 0. Al igualar a 0 tendrá que ser 0 lo de arriba. Sacamos factor común de e elevado a x y como e elevado a x nunca se hace 0, la única posibilidad es que x valga 1. Lo colocamos en una recta y doy valores en la primera derivada para ver qué signo toma. Un valor anterior al 1 pues puede ser por ejemplo el 0 y me da negativo, con lo cual la función decrece, y a partir de este valor del 1, cualquier valor que dé da positivo, con lo cual la función crece. Así que la función es creciente del 1 al infinito, decrece de menos infinito al 0 y del 0 al 1, cuidado, veis, aquí he quitado el 0 porque no está en el dominio, y x igual a 1 va a ser un mínimo. Segunda derivada. La segunda derivada, derivando con mucho cuidado, ¿vale? Porque queda bastante larga. Al final me ha quedado esto de aquí. Al igualar a 0, todo esto, sacando factor común de e elevado a x, sería igual a 0. Y como e elevado a x nunca se puede hacer igual a 0 este otro término, que es una ecuación de segundo grado, y nos damos cuenta de que al aplicar la ecuación de segundo grado, aquí me da que no existe, es decir, que no va a haber punto de inflexión. Estamos en una situación semejante a la anterior, con lo cual el único punto que he quitado del dominio, que es el 0, lo pongo aquí y doy valores en la segunda derivada. Un valor anterior al 0 me da negativa, con lo cual la función tiene esta curvatura, y un punto posterior al 0 da positivo, con lo cual tiene esta otra curvatura. ¿Vale? Entonces ya tengo las curvaturas y no hay punto de inflexión. Tengo una asíntota vertical, en el punto que hemos quitado del dominio, que es x igual a 0. Y no va a haber asíntotas ni horizontales ni oblicuas, ¿vale? Porque al tomar el límite en el infinito vale infinito, no hay. Bueno, pues a ver, ahora
colocamos el cuadro correspondiente, que iría de menos infinito al 0, el 0, donde no va a haber función, de 0 al 1, el 1, que vale E, y del 1 al infinito, positiva. Y luego decrece hasta llegar al 1, donde teníamos un mínimo, y luego crece. Y luego la curvatura la tengo aquí. ¿Vale? Entonces vamos a dibujarla interpretando el cuadro. De menos infinito a 0, polo negativo, decreciendo y con esta curvatura, pues tiene que venir obligatoriamente haciendo algo así. Porque siempre es negativa, decrece y con esa curvatura. Daros cuenta que la asíntota x igual a 0 es este, es el eje de ahí. Luego, poner de 0 al 1, positivo, decreciendo y con esta curvatura, y en el 1 tengo un mínimo, es decir, que tendrá que venir haciendo esto. En el 1 vale E, la función, y luego a partir del 1, positivo, creciendo y manteniendo la curvatura. Pues algo de este estilo. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya estarían corregidos los dos ejercicios que os dejé pendientes. No tengo ningún inconveniente en hacer algún otro en el cual hayáis tenido algún problema de representación. Espero que os haya resultado de utilidad y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.